invitación a la primera conferencia de nuestro gran ciclo de conferencias dentro de la temática que desarrolla el seminario de conferencias del programa de gerontología de la Universidad del Quindío. Hablemos de desarrollo, envejecimiento y salud. Les saluda Diana Fernanda Bermúdez Restrepo, docente del programa de gerontología de la Universidad del Quindío. Queremos darle la bienvenida a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros colegas, a nuestros egresados. Queremos saludar también muy especialmente a todos estos estudiantes que han manifestado su interés y sus múltiples inquietudes por participar de esta gran conferencia con estas dos grandes invitadas. Señor decano, un saludo muy especial. Le doy entonces la palabra para que nos abra el evento. Muchas gracias, señor decano. Bueno, buenas tardes, Diana Fernanda. Buenas tardes, apreciada directora, profesores. Y un especial saludo para nuestras invitadas, la doctora Tania Matilde Granado, desde Guadalajara, Jalisco. Por allá estuve hace una semana. Muy bonito, muy bonito. Y Sandra Beatriz Quintero, de Venezuela. Muy complacidos que tengamos esta unión de tres países, Colombia, México y Venezuela, con un tema de mucha importancia, un tema de mucha actualidad, que es el tema hacia donde va la mayor parte de nuestra población, y es el envejecimiento y todas las reflexiones que se hagan alrededor de ello, y ojalá todos vamos hacia un envejecimiento saludable. Entonces, damos por oficialmente aperturado este evento de educación continuada. Qué bueno, nuestros estudiantes estén disfrutando de estas invitaciones y de tener invitados de tanta experiencia, formación, y lo más importante, seguir tejiendo lazos de comunicación, redes de comunicación entre universidades, que es lo que definitivamente nos va a poner a la altura de lo que queremos, que es siempre estar arriba en Colombia y obviamente irnos acercando a las mejores universidades de América Latina. Muchas gracias a todos y por aquí los voy a acompañar. Bendiciones y ojalá nos vaya muy bien en este evento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Duque Valencia, nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Ahora entonces le doy paso a nuestra directora del programa de gerontología, la doctora Claudia Janet Ladino Restrepo, quien va a darles el saludo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban un saludo cordial, fraterno. Encantada de volverte a ver, Sandra. Nos vimos esta mañana un ratico. Tania, hacía días no te veía, pero hemos estado hablando. A nuestros 43 participantes, bienvenidos a este espacio que, como lo dice nuestro señor decano, se vuelven un punto de referencia precisamente para no solamente fortalecer estos lazos de fraternidad entre países, sino para intercambiar todas estas experiencias que alrededor del envejecimiento, del desarrollo y de la salud, como es el tema y la conferencia que nos acoge hoy, pues tenemos que seguir fortaleciendo como gremio. Muchísimas gracias, de verdad, a nuestras invitadas, Tania Matilde Granado, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos de la premura del tiempo de todas. Sandra, la doctora Sandra Beatriz, que esta mañana y desde ayer está de ponente también en un evento que es precisamente me están diciendo que si voy a la clausura, yo bueno, pero es que estamos acá también en otro. Entonces, de verdad agradezco muchísimo la disposición, la disponibilidad de los tiempos, a nuestros estudiantes que están presentes, a nuestros egresados, bienvenidos, y bueno, desearles a todos lo mejor en este espacio que es relativamente corto, pero sabemos que va a ser muy fructífero. Quiero agradecer a nuestra coordinadora de extensión, la propia Ana Fernanda, que a través de ella se ha logrado pues suscitar también este espacio y la realización de esta conferencia, y a Juanita, que nos da la mano para poder que todo salga muy bien. Bienvenidos entonces todos y damos apertura. Un abrazo fraterno.
Bueno, muchísimas gracias también entonces a nuestra directora por esas palabras. Muchas gracias al señor decano también por esas palabras y por esa bienvenida. Y pues vamos a hablar entonces de las reflexiones en la década del envejecimiento saludable, este gran lanzamiento que tuvimos el año pasado, en el 2021, desde la Organización Panamericana de la Salud, sobre este gran desafío que nos espera en estos próximos 10 años y que representa, por supuesto, unos escenarios y unas oportunidades de oro para todo el trabajo con la población adulta mayor, con todas las instituciones que tienen que ver en torno a la atención y a los servicios y a esta población. Y cómo tenemos que organizarnos de manera intersectorial para que podamos hacer esas grandes concertaciones y apuntar todos hacia el mismo horizonte, que es procurar el bienestar de las personas mayores, de fortalecer esa comunidad, de ofrecerles atención a largo plazo a quienes lo necesitan y de cambiar esa serie de estereotipos, esas formas de pensar que tenemos hacia la población adulta mayor, que por supuesto, uniendo los esfuerzos de todos los sectores de nuestra gran región, pues vamos a lograr estos grandes cometidos. Con el permiso de nuestras dos grandes invitadas desde México y desde Venezuela, lo cual pues nos emociona muchísimo porque es nuestro primer evento post pandemia, después de todas estas afugias y estos periplos que ya todos conocemos, pues podernos encontrar así sea de manera virtual. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos tenerlas acá en la Universidad del Quindío. Vamos a empezar, si les parece bien, con la doctora Tania Matilde desde México. Luego entonces escucharemos a la doctora Sandra Beatriz Quintero desde Venezuela y me permito entonces sugerirles, si les parece bien, que los participantes planteen sus preguntas al final de las intervenciones de cada una de nuestras conferencistas. ¿Les parece bien? De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a escuchar quién es la doctora Tania Matilde Granado Gil. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, doctorante en Derechos Humanos, maestra en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara, profesora e investigadora de tiempo completo titular A, coordinadora de la licenciatura en Gerontología del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara, secretaria y miembro fundador de la Red Panamericana de Gerontología, profesora distinguida por reconocimiento al perfil deseable por parte de la Secretaría de Educación Pública en México, autora y coautora de múltiples publicaciones en el área de la gerontología. Entonces, doctora Tania Matilde, el micrófono es suyo. Muchas gracias, maestra Diana, por esta presentación. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles la oportunidad al decano Jorge Luis Duque, a la directora Claudia Landino por esta invitación. Muchas gracias, Claudia, por el previo pues acompañamiento de estar en seguimiento con para que se lograra este evento académico. A Diana y a Juanita, muchísimas gracias por contactarnos y hacernos sentir seguros a pesar de la distancia y de las tecnologías. Muchas gracias a todos los estudiantes y egresados y egresadas de la Universidad del Quindío. Y bueno, gracias también a la doctora Sandra Quintero por compartir este espacio conmigo, este espacio académico. Muchas gracias. Voy a iniciar sin más preámbulo a compartir la presentación que quiero hacer con ustedes. Me dicen si ya la ven. Ahorita apenas lo voy a hacer. Ya está empezando a compartir, doctora Tania. Ahora sí ya la vemos, doctora. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bien, pues quiero ser breve, pero concisa. Espero muchas preguntas al final o comentarios acerca de
de lo que opinan de esto que hoy vengo a compartirles. Bien, pues yo quise titular esta presentación de esta manera, ¿no? El rol del gerontólogo frente a la década del envejecimiento saludable, que ya nos hicieron un poco marco de referencia de esto, pero yo en particular quisiera ahondar un poquito en reflexiones hacia la intervención intergeneracional, que es algo que acá en México venimos haciendo desde hace ya un tiempo, respecto a cómo el gerontólogo, cómo el papel del profesional en la gerontología va a ser frente a esta década del envejecimiento saludable con la intervención intergeneracional. Me gustaría que hiciéramos al final pues una discusión, que se creara una discusión, un compartir opiniones para saber qué están haciendo también ustedes. Es muy interesante lo que decía el decano. Estamos reunidos 3 países, Colombia, Venezuela y México, y me parece que estos espacios precisamente son para compartir experiencias y para poder que esto genere más inquietud, para que no nos quedemos con esto, sino sigamos buscando, ¿verdad? Sigamos como entendiendo la manera de compartir trabajo colaborativo a través de los países. La virtualidad nos ha dado bastante el acercamiento, ¿no? Saber que ahorita yo estoy y muchos de ustedes están desde sus hogares o desde sus espacios de trabajo y poder estar conectados así, de esta manera. Quisiera primero hablar un poco de la estructura poblacional de México para que sepamos y nos demos cuenta que Colombia y Venezuela seguramente estamos igual, en un panorama muy similar, cómo la estructura de México ha cambiado a lo largo de los años, desde los años 90 hasta la perspectiva que se tiene del 2050. Habla de esta pirámide poblacional que tan ya famosa, todos los que estudiamos gerontología sabemos, cómo esta inversión de la pirámide poblacional en el 2050 pues va a ser una estructura invertida a lo que se veía en los años 90 o en los años 60. En México también estamos teniendo esta situación, este cambio generacional acelerado que no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Vamos a continuar con una necesidad importante del profesional de la gerontología hacia la atención de nuestra sociedad. Y las relaciones intergeneracionales ahora pues están llegando a esta parte o están dando respuesta a esta inequidad generacional, a esta inequidad o a esta desigualdad en cuanto a los grupos etarios. Bien, en el marco del envejecimiento saludable, yo quisiera nada más retomar incluso algunas de las cosas que yo aprendí con el doctor Enrique Vega, que como ya algunos lo conocen, es el jefe de unidad del curso de vida saludable por la OPS, y bueno, de él yo he aprendido bastante, y algo de esto que yo aprendí de él se los quiero compartir. Él nos muestra, y yo quiero compartirles esta como línea de tiempo, de cómo determinaron la OMS y la OPS que la década del envejecimiento saludable surgiera o se promulgara de esta manera. Pues si bien vemos que todo inicia con todo inicia con esta respuesta por parte de la OPS, con estos planes de acción. Y surge la primera resolución en el año 2002 que habla de la salud y el envejecimiento. Posteriormente, el plan de acción para la salud de las personas mayores, donde ya incluye el envejecimiento activo y saludable, que se pronuncia en el año 2009. Si se fijan, es un tiempo relativamente corto, ¿sí? O sea, hace 20 años se empezaba a hablar de esto. En el 2015, ya algo más reciente, entonces se piensa, y se pronuncia la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, y de ahí comienza a surgir más esta necesidad de que se promueva
la década del envejecimiento saludable, que si bien en la última conferencia que yo escuché al doctor Enrique decía que empezaba a partir del año 2021, ¿sí? La pandemia también vino a trastocar y a cambiar muchísimas cosas que definitivamente nosotros como profesionales de la gerontología pues tenemos que asumir a estos retos intempestivos y cambiantes que nos ha venido a traer pues el mundo precisamente en el que vivimos, ¿no? Un mundo cambiante, un mundo constante que no para, que no se detiene, al igual que el envejecimiento. Actualmente sabemos que es muy diferente ser una persona mayor de 65 años que una de 90, ¿sí? Encontramos condiciones de convivencia muy diferentes que van cambiando a lo largo del tiempo. Pero esto no debería de ser un problema, sino un área de oportunidad. Entonces, estas implicaciones de los cambios demográficos que yo ya hablaba, deben de llevarnos a mejorar esta parte y a que nosotros como profesionales de la gerontología estemos preparados para atender una población envejecida, que precisamente esto es lo que nos exige la década del envejecimiento saludable. Atender una población envejecida, pero una población donde se promueva este envejecimiento saludable. A mí me preocupa realmente la forma en la que estamos envejeciendo en las Américas, porque las condiciones socioeconómicas, por más que persigamos esa igualdad, no son todavía. No se pueden dar y a mí sinceramente como profesional de la gerontología es algo que me preocupa, pero también me ocupa. Y entonces yo desde mi trinchera o desde mi campo de formación y que yo también me encuentro formando y apoyando la formación de recursos humanos en gerontología, pues trato de poner mi granito de arena para que esto se pueda lograr, llegar a en esta década podamos lograr en todas las Américas un envejecimiento saludable y activo. Bien. Y así, bueno, la realidad es que vamos a llegar a una batalla contra el tiempo, definitivamente. El tiempo ya nos alcanzó y sin embargo hay mucho por hacer, hay mucho que todavía nosotros como profesionales de la gerontología podemos hacer y es por eso que yo hoy quiero platicarles un poco más de lo que cómo las relaciones intergeneracionales abonan a esta década del envejecimiento saludable. Esta iniciativa, para ya concluir como esta parte de enmarcar un poquito el envejecimiento saludable en esta década, parte de una iniciativa global donde en 10 años se sumaron esfuerzos tanto de gobiernos, de sociedad civil, organismos internacionales, nosotros como profesionales, instituciones académicas, etcétera, con la finalidad de mejorar la vida de las personas mayores y también la de sus familias y sus comunidades, ¿sí? Hay que pensar siempre así, que pues no están solos, no estamos solos, ¿sí? Todos dependemos de una comunidad, de una familia, de una sociedad en la que vivimos. Otro aspecto importante que quiero resaltar es algo de lo que nos habla también la OPS, principalmente al doctor Enrique Vega, que es el que yo he escuchado hablar de esto, es sobre la esperanza de vida contra la esperanza de vida saludable. La brecha entre estas dos aumenta y eso es lo que preocupa. Sí, vivimos más años, sí, pero ¿con qué salud? ¿Con qué calidad? ¿Sí? Ya es bien sabido que en los años 30 el promedio, la esperanza de vida era de 37 años, 40 años. Ahora la esperanza de vida ha subido. No sé si debe de ser algo similar en los países que ustedes viven, pero en México estamos hablando de que la esperanza de vida en mujeres es de 75 años, 76, en hombres un poco menos. Sin embargo, esta prolongar la vida, ¿qué tanto a mí me representa una vida saludable? Y bueno, de ahí surge pues esta preocupación de pensar en que la década del envejecimiento saludable contempla las siguientes ámbitos o áreas de acción.
el reto que tenemos los profesionales de la gerontología no es garantizar vivir más, sino vivir más saludable en edades más avanzadas. Y bueno, según las áreas de acción por la OPS, ¿sí? Estos ámbitos de actuación que son 4, donde uno es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma en que sentimos y actuamos respecto a la edad y el envejecimiento. El otro es ofrecer una atención integrada y centrada en las personas, que ya mucho de esto se está haciendo, y los servicios de salud primarios puedan responder a esas necesidades de las personas mayores. Proporcionar acceso a los cuidados a largo plazo a las personas mayores que lo necesiten. Y en el que yo me voy a centrar en esta presentación que quiero compartir con ustedes es en este ámbito de actuación que habla de asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Una comunidad amigable con la edad es mejor lugar para todas las edades. Definitivamente yo me quedo con esa frase. ¿Cómo vamos a contribuir nosotros como profesionales de la salud o ustedes como licenciados en gerontología en este ámbito de actuación? Hay muchas cosas, muchas formas de poder actuar, muchas formas, de poder incidir en eso. Aquí en este ámbito de actuación principalmente habla de cómo los entornos físicos, los entornos sociales y económicos van a ser determinantes en la forma que envejecemos. Perdón lo que voy a decir, pero yo lo vivo en mi México. No es lo mismo envejecer siendo hombre que mujer. No es lo mismo envejecer siendo pobre que rico, ¿sí? Y no sé, quizás es algo que ustedes también lo ven esas desigualdades quizás las viven también en su país. Y eso es muy preocupante porque no tendría por qué existir esas situaciones. Desafortunadamente existen y nosotros tenemos que buscar cómo mejorar las condiciones. Definitivamente los entornos amigables son los mejores lugares para vivir, crecer y finalmente envejecer. Es decir, una comunidad amigable con todas las edades es mejor lugar, ¿sí? Si yo vivo en un escenario donde me dé miedo envejecer por las condiciones en que veo, por eso encontramos, les voy a compartir acá en México, yo tengo la oportunidad también de trabajar con jóvenes de preparatoria, no sé si es el bachillerato equivalente, bueno, antes de entrar a la universidad, y tienen miedo a envejecer, hay mucho miedo a envejecer precisamente por las condiciones y los estereotipos negativos que se tienen de las personas mayores ante esta situación de envejecimiento. Y bueno, ya entrando un poco más al tema que yo quiero compartirles, más específico, perdón, es que este plan de acción es importante y es definitivamente responsabilidad del licenciado en gerontología promover la educación intergeneracional. No sé si habían escuchado de este término, pero bueno, es un término relativamente nuevo también, pero que es poco explorado, al menos acá en México, por los gerontólogos. Y la educación intergeneracional se le conoce como a este proceso y procedimiento que se apoya en la cooperación y en la interacción entre 2 o más generaciones, con la finalidad de compartir experiencias, conocimientos, habilidades, valores, actitudes en busca de objetivos en común. Estas imágenes que les estoy mostrando aquí son estudiantes de mi universidad, son alumnos míos, de hecho, donde ellos están yendo a comunidades a trabajar precisamente en proyectos intergeneracionales. Esto con la finalidad de buscar la interacción, promover. Más adelante les voy a hablar por qué la importancia de estos proyectos, pero buscar y fomentar la educación intergeneracional nos va a ayudar a lo que arriba ya les venía yo diciendo, que tiene que ver con una sociedad pues para todas las edades. La importancia de esto, una de las importancias, que tiene la educación intergeneracional, Sánchez de Serdio en el 2008 nos sintetiza las principales características que tiene que ver la práctica educativa. Uno es finalidades y objetivos en común,
donde haya intercambio de saberes y de percepciones de la realidad, de habilidades y de competencias. Vieran qué rico es ir a un lugar e intercambiar experiencias. Los gerontólogos van y tratan de eliminar estereotipos negativos que los propios adultos mayores tienen de su propio envejecimiento, y los estudiantes llegan contentos diciendo, maestra, es que yo aprendí de los adultos mayores, por ejemplo, como en la foto anterior vieron, hacer una actividad que pareciera, más bien, que no es profesionalizante, porque coser y hacer un bordado no lo es algo profesionalizante. Sin embargo, son actividades que acá nuestros adultos mayores saben hacer, y no es tanto el que aprendan a hacer un bordado, es el intercambio de la realidad, el intercambio de habilidades, el intercambio de valores. Eso es la ganancia que están teniendo al promover las relaciones intergeneracionales. También se promueven estrategias metodológicas basadas en un aprendizaje cooperativo y colaborativo, desarrollando dinámicas en grupo. Nuestros estudiantes van a trabajar ahí, y no es porque no van a darles un tema porque a mí me gusta. Se hace un diagnóstico situacional, qué es lo que está necesitando ese grupo de adultos mayores que acuden a un lugar, a una comunidad, y entonces yo como gerontólogo voy a propiciar mejorar su salud, ¿sí? Y no estoy hablando solo de la salud física, sino de la salud psicológica y la salud social. Reflexionar sobre la naturaleza social de sus diferencias y entonces transformar estas en un proyecto de futuro común. Eso es lo que buscamos hacer con la práctica educativa. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en julio del 2015 habla, lo quiero enmarcar un poco en el plano de los derechos para que vean cómo ya de verdad se está poniendo las pilas para que exijamos esta parte de la intergeneracionalidad como algo, llevado a la Constitución, ¿sí? O sea, no porque a mí se me ocurrió, no porque a alguien se le ocurrió, sino que ya esté legalmente, que las políticas públicas exijan esto, y ya está. En el artículo 8 del derecho a la participación e integración comunitaria, en el inciso B, se habla de promover la participación de las personas mayores en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves para el desarrollo social. Si las personas mayores tienen esto, ¿sí?, definitivamente nos vamos a ir entonces a abonar a la década del envejecimiento saludable. En México, les quiero compartir, es algo prácticamente desempacadito. En enero del año pasado, en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, se habla en el título tercero de los deberes, en el capítulo segundo de los deberes de la sociedad, hay un artículo específicamente que habla de que los integrantes de la sociedad y la comunidad deben respetar y reconocer los derechos de la persona mayor, las personas adultas y las personas más jóvenes, propiciar su reconocimiento y respeto por parte de las generaciones más jóvenes, de igual forma fomentar, aquí otra vez, relaciones intergeneracionales basadas en el respeto, solidaridad, reconocimiento a la diversidad, tolerancia, el buen trato, en las que se incluya en todo momento la escucha activa a las necesidades y propuestas de las personas mayores. ¿Se fijan qué interesante, qué padre esta parte de que ya hay políticas públicas que están fomentando u obligando a esto para que ustedes, gerontólogos, empiecen a trabajar sobre este tema que está poco explorado? Las autoridades competentes se impulsarán diferentes mecanismos de promoción de relaciones intergeneracionales basadas en la no discriminación, el respeto a su integridad, autonomía y la autodeterminación, brindando a las y los integrantes de la sociedad las herramientas que necesiten para la construcción de una cultura de paz y no discriminación. Las instituciones o establecimientos privados en la Ciudad de México que brinden servicios al público en general deberán brindar un trato diferenciado, preferencial e incluyente a las personas mayores. Esto a mí me parece muy, muy atractivo porque realmente nos va a cambiar la forma, como decía uno de los indicadores, ¿no? De
de los indicadores del envejecimiento, de la década del envejecimiento saludable. La forma nos va a cambiar el ámbito de actuación de la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos y la forma en la que vivimos. Bien, la importancia de la educación intergeneracional en el marco de esta década del envejecimiento saludable nos va a hablar de cosas interesantes como es la comprensión hacia la otra persona, entender que vivimos en una sociedad inclusiva y no exclusiva, comprender y respetar el modo de pensar y de actuar del otro a través de los encuentros intergeneracionales. A través de esto vamos a poder entonces potenciar, mejorar los valores entre jóvenes y personas mayores, porque desafortunadamente algo que acá en mi país vivimos es esto, precisamente el miedo al envejecer, el maltrato que se tiene de otras generaciones más jóvenes hacia los adultos mayores y a veces viceversa, ¿eh? También existe esta estereotipo hacia los más jóvenes y los adultos mayores pues no se ven trabajando o pensando en hacer una amistad con personas más jóvenes. Finalmente, la importancia de la educación intergeneracional tiene que ver con la calidad del encuentro. No encontrarme y hacer un encuentro aislado donde sí, hoy no la pasamos bien padre, buscamos hacer actividades, pero el día de mañana yo ya no los vuelvo a ver y yo ya no creé más cosas. El objetivo principal es la sistematización de estos programas para que se lleven de manera continua. Si bien las relaciones intergeneracionales nacen en el ámbito familiar, en absoluto se van a producir únicamente en la familia, ¿sí? Es decir, hemos visto con los programas que nosotros hemos implementado cómo los adultos mayores, después de haber tenido o participado más bien en un programa intergeneracional fuera de su ámbito familiar, cómo mejoran en la cuestión familiar, ¿sí? Ellos mismos no lo han expresado, que ellos tenían ciertas barreras, sobre todo con los nietos o con algunos de sus nietos, y el hecho de que mejore, de que los gerontólogos les enseñen o trabajen con ellos esta parte de cómo mejorar sus relaciones intergeneracionales, definitivamente permea en la cuestión familiar. Esto nos va a permitir el contacto de romper con los falsos estereotipos que se tiene. Luego les voy a compartir, pero hay estudiantes de la carrera donde yo estoy, de gerontología, que dicen, maestra, es que yo nunca creí poder hacer una amistad con un adulto mayor, porque yo con mi abuelo no tengo una buena relación, mi abuelo está enfermo, todo el tiempo es atenderlo con opciones de cuidados, y yo me di cuenta que una persona de su misma edad, porque las circunstancias de vida pues son diferentes, tiene una vida más saludable, entonces me permite, dice, haber tenido una amistad con esta persona y me da tristeza darme cuenta que no puedo ser así con mi abuelo, ¿no? Entonces este tipo de cosas definitivamente ayudan y nuestros adultos mayores nos dicen que esto les vino a revitar, o sea, si ya nosotros más jóvenes los considerábamos personas que quedaban perfecto en este término de envejecimiento saludable, ellos todavía se dicen que con esta parte de que han mejorado a través de estos programas, cómo repercute positivamente en su salud física, emocional y sobre todo social. Bueno, la educación intergeneracional va a impulsar definitivamente esto que les decía, relaciones positivas para intentar mejorar la imagen que las generaciones de los más jóvenes tienen de los más grandes y viceversa, ¿no? También hay personas mayores que cuando les decimos que vamos a trabajar con niños, por ejemplo, ponen cruces y dicen, no, es que si ya no cuido a mis nietos acá, yo no quiero ir a cuidar a otros niños que ni siquiera son mis nietos, ¿no? Y terminan los programas intergeneracionales mejorando, impactando de una manera muy, muy buena en la salud de las personas. La Convención de las Comunidades Europeas en el 2005 muestra o nos habla de la importancia de cómo las relaciones intergeneracionales van a través de la solidaridad, van a hacer frente a estos cambios demográficos y cómo deben desarrollarse nuevas formas de socializar,
basadas en la transferencia de habilidades, experiencias, enriquecimiento mutuo, etc. El principal énfasis de muchos programas de este carácter intergeneracional es conseguir beneficios para la comunidad en general. Eliminar la segregación por motivos de edad, según la cual cada persona pues representa. Si se fijan, esta imagen que tengo aquí, que tiene mesas de Coca-Cola, no es una fiesta, pero se siente como una fiesta, porque todos ellos son adultos mayores de una comunidad muy pobre acá en México, en Guadalajara, y ellos están yendo a participar en este programa intergeneracional donde hacen y tienen una convivencia que los hace salir del aislamiento en que se están viviendo, tan solo por el hecho de ser adultos mayores y por la pandemia. Muchos de ellos apenas están acudiendo a estos lugares porque duraron casi 2 años aislados en sus casas. No salían por el miedo al contagio o porque los hijos pues no se los permitían también. Definitivamente, reforzar la interacción entre distintas generaciones va a mejorar ese sentimiento de sentirnos útiles. Nuestra autoestima, no solo de los adultos mayores, sino también la de los jóvenes, aumenta. Se establecen lazos emocionales mutuos, se favorece el aprendizaje de conocimientos a través de esa interacción y de la experiencia. Es importante porque fomenta en los niños y adolescentes actitudes positivas hacia los adultos mayores. Y eso es muy rescatable, eso es algo que realmente tiene muchísimo valor. Y entonces, pues mejora la calidad de vida de todos los participantes, ¿sí? Y se ve reflejado no solo en la parte individual, sino también en la parte social. Otra cuestión importante es que se proporcionan medios para que entonces estas comunidades cada vez sean más inclusivas, que se disminuya el número de personas aisladas, que ya lo he mencionado reiteradamente, y también mejora el capital social atendiendo la promoción de redes y sistemas comunitarios, porque ya pasa de que por ejemplo, la foto anterior que les mostré, ¿sí? Es un lugar, así de como lo ven, es prácticamente el espacio, un poquito, unos 2 metros más hacia acá de la foto, y enfrente hay una escuela. Jamás han tenido una interacción entre las personas que asisten a este centro de día y a la escuela que está enfrente. Entonces, nosotros estamos propiciando también algún espacio para que se reúnan y poder hacer algunas actividades para que entonces se sepa que allá enfrente hay un grupo de adultos mayores que se reúnen y que después los niños puedan inclusive tener como el propio interés, ya no obligado, sino el propio interés de ir a colaborar con estos adultos mayores. El Plan de Acción de Madrid definitivamente animó a que todos los gobiernos pudieran revisar sus políticas públicas con el fin de que éstas se aseguren de esa igualdad generacional y que promuevan la idea de apoyo mutuo y solidaridad entre las generaciones. Los programas intergeneracionales definitivamente son un medio para que las personas mayores permanezcan como miembros productivos y valorados en la sociedad. Eso es lo que nosotros mayormente hemos encontrado como resultado en la implementación de estos programas. Y bueno, yo termino con esto. Definitivamente, transformar el paradigma del envejecimiento, dejar de verlo como un problema y comenzar a verlo como una oportunidad. Una vida más larga necesita mejores condiciones que favorezcan una vida saludable. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico para cualquier contacto que quieran tener posteriormente conmigo. Les agradezco mucho. Espero no haya ido muy rápido. A veces el ser la primera como que se siente un poco la presión del tiempo, pero creo y considero que es objetivamente lo que yo quería compartirles. Muchísimas gracias. Doctora Tania, muchísimas gracias a usted por compartirnos
toda esa puesta en escena y todas esas provocaciones que nos deja desde las reflexiones en la década del envejecimiento saludable, todo lo que puede hacerse, todos los trabajos que pueden dinamizarse, las intervenciones desde la gerontología con la población adulta mayor, con sus familias, con el entorno que circunda a estas personas mayores. Por supuesto, nuestros estudiantes tienen un panorama enorme y además muy provocador. Muchísimas gracias, doctora Tania, muy justa con su tiempo. No sé si le parezca bien, para poder escuchar a la doctora Tania, ¿le parecería bien que las preguntas las tuvieran los participantes al final? Para que pudiéramos hacer como un conversatorio. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí, adelante. Diana, qué Bueno. pena, tú me podías permitir un minuto. Claro, doctora Claudia Soraya, cuéntenoslo todo. Bueno, primero agradecer infinitamente esta oportunidad, volverme a encontrar con ustedes. Ahora, pues en estos espacios es maravilloso. La verdad, y después de volver a vivir, porque hace 3 años, 14 días estuve muerta y hoy soy un milagro de Dios, aquí estoy. Quisiera, como un poquito con lo que decía la doctora Tania. Doctora Tania, yo pienso que lo que tenemos que empezar es a sensibilizar que el envejecimiento se empieza desde que se gesta. ¿Por qué? Porque cada día que se va dando es un día más que se va, por decirlo así, o alargando o acortando. O sea, yo cumplo hoy un año y ya lo viví, y ya para mañana tengo un año más y para mañana voy a tener otro año más. La Organización Panamericana de la Salud estableció una estrategia que se llama APS, Atención Primaria en Salud. No sé si en México la estén desarrollando. Eh, por ejemplo, Colombia actualmente cuenta con 6,5 millones de adultos mayores. Estamos hablando de adultos mayores. Pero yo pienso que nosotros no podríamos centrar la gerontología solamente en el adulto, como en el adulto mayor, porque me disculpan la expresión lo que voy a decir. Alguien cuando me dice a mí, ve, ¿y usted qué estudió? Y yo, gerontología, sí, se va a ir a limpiarle el culo a los viejitos. Yo decía, no, un momentico, respetémonos que no es así. O sea, estamos en un proceso de envejecimiento y vejez. La profesión que más se va a requerir en algunos años va a ser la gerontología, porque es que todos estamos en este momento envejeciendo y vamos a llegar a una vejez. ¿De qué depende ese envejecimiento para llegar a esa vejez de manera saludable? Es desde el momento en que se gesta, porque la gestación, si se hace de una manera adecuada, y eso lo estamos evidenciando en el tema de la salud mental. Muchos decían, no, es que es que a nosotros nos daban garrote y por eso somos hoy adecuados y somos organizados, bueno, juiciosos y trabajadores y no sé qué, y hoy en día no. Tenemos un proceso muy grande por trabajar. Y el gerontólogo tiene que empezar a trabajar desde ese proceso, desde que se hace la gestación, en todo el proceso, porque tenemos no solamente que trabajar con el envejecimiento y la vejez, sino como usted lo decía, en los encuentros intergeneracionales también, ¿sí? Pero es sensibilizándoles de cómo nos vamos alimentando, cómo nos vamos tratando, cómo vamos trabajando la salud mental, cómo vamos haciendo todos esos procesos. Lo digo porque he trabajado con todos los grupos poblacionales, en todas las comunidades. Y cuando uno trabaja, por ejemplo, con un joven que está en consumo de sustancias psicoactivas,
o que está con un cuadro psicótico o con un cuadro, la mamá más desesperada sin saber qué hacer con él. Y el muchacho tampoco se sabe qué hacer con él. Simplemente se medica, se acompaña por psicología, pero se le suelta a la familia. Y cuando llega a vejez, entonces estamos hablando de que va a empezar a entrar de pronto en una demencia. Y no estamos trabajando tampoco qué es la demencia en ese envejecimiento y cuando se llega a la vejez. Eso era lo que quería decir. Gracias. Doctora Claudia Soraya Nidia, ella es una gerontóloga, colega nuestra, también egresada de la Universidad del Quindío. Muchísimas gracias y es un gustazo tenerla aquí de nuevo entre nosotros porque conocemos de la situación. Es una sobreviviente, es una mujer muy echada para adelante, es una luchadora. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a escuchar, doctora Tania Matilde, vamos a escuchar entonces a la doctora Sandra Beatriz Quintero. Doctora Sandra Beatriz Quintero Romero. Doctora Sandra Beatriz, ¿me ayuda con el micrófono, porfa? Listo. Perfecto. Entonces, antes de escucharla, por favor, me permito hacer su presentación para que todos los participantes entonces también conozcan quién nos va a hablar, doctora. La doctora Sandra Beatriz Quintero Romero es doctora en Ciencias Gerenciales, Magister Scientiarum en Docencia para Educación Superior, licenciada en Gerontología, especialidad en Pedagogía Alternativa de la Antropología, la Arqueología, la Etnohistoria de Venezuela, diplomada en Tutoría e Investigación, diplomada en Derechos Humanos, investigadora nacional certificada, directora del programa de gerontología de la Universidad Francisco Miranda desde el año 2016 hasta la actualidad, presidenta encargada de la Red Panamericana de Programas y Carreras de Gerontología Panamgero desde agosto del año 2020, coordinadora de la Unidad de Investigación Gerontológica UNIGER desde el 2015 hasta la actualidad, jefe del Departamento de Gerontología de la Universidad Francisco Miranda, Subdirección de la Planificación y Desarrollo Organizacional de la Policía del Estado Falcón, jefe de Departamento de Atención al Jubilado y Gerontología de la Policía del Estado Falcón, oficial de la Policía del Estado Falcón, Polifalcón 2004 al 2009, entre otros múltiples cargos, y por supuesto es investigadora y ha tenido múltiples publicaciones de artículos, investigaciones, libros referentes todos ellos al tema del adulto mayor, de manera tal que son dos autoridades en el tema las que hoy nos acompañan. De nuevo, muchísimas gracias por por permitirnos el honor de escucharlas y tenerlas juntas, pues es una maravilla a través de la internet. Doctora Sandra Beatriz Quintero Romero, la escuchamos. Gracias, Diana. En primer lugar, pues agradecer esta invitación a Claudia Ladino, directora de licenciatura de Gerontología de la Universidad del Quindío, al doctor decano, quien tuvo la gentileza de saludarnos temprano, a mi querida amiga y colega Tania Granado, quien comparte conmigo también grandes responsabilidades en la red. Un gusto que podamos encontrarnos en este tipo de escenarios una vez más académicos, y agradecer a las personas que se han tomado el tiempo de también compartir con nosotros en esta experiencia extraordinaria de la Universidad del Quindío. Quiero compartir una presentación para guiar un poquito lo que quiero conversar con ustedes. Más que hacer una conferencia, si se quiere, quiero es cómo socializar realmente la presentación. Denme unos minutos mientras que entonces estoy haciendo el enlace y lo presento. Ok. ¿Se puede observar allí la presentación?
Sí, sí se ve. Y doctora Sandra Beatriz, ¿Listo? Ok. ¿quiere la puede ampliar un poquito más? Darle ¿Así? pantalla completa. No sé cómo hacerla acá. En la parte de abajo, doctora Sandra Beatriz, hay unos iconos. El tercero de Voy, izquierda a derecha. voy. Enseguida del 40%. Ajá. El que parece una copita. Voy. Listo. Acá. Ahora. ¿Allí se logra ver? No, todavía está activado el que aparece el primerito. Entonces, dele por favor al que está enseguida del 40. Pero le vi, pero no me... Yo tengo aquí No a pantalla obedeció, no completa. obedeció. Le das como si fueras a hacer la presentación ahí en el computador, en el Allí tuyo. Juanita nos estoy. ayuda, un segundo. Sí. De hecho, yo tengo la presentación aquí a pantalla completa en el computador. Y ahora se logra. Todavía no, doctora. Ay, qué Entonces, ahí en compartir, abajo, pena. Voy aquí donde dice compartir, ¿verdad? Compartir déjala pantalla. bien, de abajo donde dice compartir, ¿No? Ajá. Le voy donde dice compartir, y compartir elige, pantalla. y elige dónde está la presentación, doctor. Por Ajá. favor. Aquí elijo dónde está la presentación. Y le doy en la copita Ya que va a te dice. empezar a compartir. Perfecto. Ajá. Sí, hagámosla así entonces. Mientras le pedimos el Así. favor a Juanita que nos ayude. Gracias. Y ahora. No se lo... ¿Sí? Ok. Ok, esperaba entonces que me dieran el... ¿Se ve completa? Ok. Bien. Bueno, como decía, agradecer la oportunidad a este evento que convoca la Universidad del Quindío, una universidad cafetalera, como decía Claudia, de la cual visité, que fue cálida la bienvenida, el encuentro y bueno, y probé el buen café colombiano. Agradecida por eso, de verdad que sí. En esta conferencia que han titulado Hablemos de envejecimiento, desarrollo y salud, reflexiones frente a la década del envejecimiento saludable, quiero presentar más bien una visión epistemológica desde la gerontología. Ya Claudia ha hecho referencia sobre el trabajo que en el campo de la gerontología hemos desarrollado y es desde allí donde quiero presentar esta conferencia o este conversatorio, que espero que sea así, para que se pueda desarrollar por lo menos una postura crítica de envejecimiento, de desarrollo, de salud frente a la década del envejecimiento saludable, desde una visión epistemológica de la gerontología y que con eso se pueda ir valorando los retos y oportunidades que se puedan encontrar en el contexto regional, nacional e internacional del envejecimiento poblacional, que de hecho coincido con Tania, que vivenciamos nuestros países de América Latina y del mundo. Ahí podemos observar, quiero hacerlo de forma muy práctica, mostrando algunas imágenes y trayéndolo de alguna manera a esa experiencia que compartimos aquí en el programa de gerontología. ¿Qué aspectos quiero socializar con ustedes? Primero, el paseo por escenarios de envejecimiento demográfico,
en este caso el tema de la salud y el envejecimiento a propósito de lo que convoca la conferencia, las nuevas tecnologías para un envejecimiento activo y saludable y el envejecimiento productivo, la longevidad desde la visión de un nuevo paradigma. Entendamos que, de hecho, nosotros manejamos a nivel internacional un concepto o una definición de la gerontología como aquella que estudia el envejecimiento humano en lo biológico, psicológico y social. Pero hemos visto desde nuestros programas académicos que no solamente nos quedamos con esto, sino que también abordamos lo cultural, lo espiritual y hasta lo trascendental. En este marco de trabajo que hemos desarrollado a nivel de Latinoamérica, he ido encontrando hallazgos significativos que me dan pie para convencerme una vez más que la gerontología no solamente estos tres elementos biológico, psicológico y social, sino también es espiritual, cultural y trascendental. ¿De qué? De todas estas acciones que ya nosotros conocemos que ocurren por la acción del tiempo en todos los seres vivos. Iré mostrando algunas imágenes de mi ciudad natal para que conozcan un poco algo de lo que me rodea desde el punto de vista histórico. Y ahí tenemos una iglesia que es San Francisco en el casco histórico de nuestra ciudad patrimonial. Doctora El escenario Sandra, del envejecimiento. perdón, la interrumpo. Seguimos viendo en este instante la presentación blanco con rojo de bienvenidos. No ha cogido. La podemos, ahora sí estamos viendo ya la de las pirámides. ¿Qué tal si ensaya, doctora, en modo presentación? Así observan las diapositivas pueden observar allí las diapositivas. Ahí la estamos viendo. Ahora sí, propósito de la conferencia y unas personas. Sí, las voy a dejar así porque creo que por Listo. la otra forma. Perfecto. ¿Sí? Tranquila, déjelas así. Okay. Está bien. Ok, voy a pasar entonces hasta las que ya avancé. Ok, para que visualicemos la que conversé hace un momento, los aspectos que estoy socializando con ustedes. ¿Sí? Se ve perfecto, sí, señora. Ok. Me dispensan la situación. A eso. A mí me han mandado la invitación y el bobo también me la ha mandado, pero yo podía jurar que eso era para el 11. ¿Nos ayudan, por favor, con los micrófonos? Los cierran, son tan amables. Muchas gracias. Listo. Ok, ya conversé respecto a este tema como tal, ¿sí? Y les presentaba la iglesia de San Francisco en el casco histórico de nuestra ciudad, decoro patrimonial, ¿sí? Patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Y entonces refería el hecho de que desde el escenario del envejecimiento demográfico que vivenciamos nuestros países de América Latina y el Caribe, de hecho el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía ya desde el año 2004 avisoraba esta particular atención desde el punto de vista demográfico de países, por ejemplo, los que quiero mencionar aquí, que seguramente están en esta conferencia: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México y Venezuela. Y podemos ver cómo, y de hecho Tania lo mencionaba, cómo nosotros estamos vivenciando realmente un estrechamiento de la base de nuestras pirámides poblacionales y un ensanchamiento en la cúspide, lo cual posibilita ese entendimiento del envejecimiento poblacional que vivenciamos nuestros países. En el campo de la gerontología, en nuestro programa académico, nuestro estado Falcón, que es donde me encuentro actualmente, tiene 25 municipios, de los cuales ya 12 de ellos están envejecidos, lo que significa que el 10% de su población está superando el número en función de los adultos y las adultas mayores. De hecho, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía conversaba sobre el hecho de que nosotros nos organizamos por países que envejecen de un 6 a 8% de la población adulta y adulto mayor con un envejecimiento incipiente, de 8 a 9% un envejecimiento moderado, de 9 a 10% ya un envejecimiento en pleno y un envejecimiento avanzado cuando ya supera el 10%. De manera tal que eso se convierte entonces en un escenario macro para la atención de las políticas, programas que tienen que ver en torno al adulto mayor,
de nuestra, en este caso de nuestros países. Allí entonces, entrando al escenario meso, esas políticas de las cuales estoy referenciando tienen que ser abordadas desde el contexto social, desde el contexto gerencial, desde el contexto sociopolítico legal, pero también dos elementos importantes que sería el de la investigación, es decir, transversalizar, de hecho, Tania lo referenciaba, transversalizar los diagnósticos, en este caso, las intervenciones en el campo de la gerontología que sirvan de base para el desarrollo de estas políticas. De hecho, yo más adelante voy a conversar o voy a poner algunos ejemplos del por qué estoy compartiendo con ustedes esta razón. Y a nivel personal, porque es necesario que se funde la base de un cambio de paradigma en torno a lo que es la gerontología, la vejez y el envejecimiento. Y es allí donde nosotros nos abocaríamos al escenario micro, donde desde el punto de vista personal, individual, debemos rescatar ese abordaje de una mejor vejez, ¿ok? Bajo ese desplazamiento de las concepciones estereotipadas, de vejez, del viejismo, del edadismo que existen en torno al adulto mayor. Trabajar desde la propia dinámica sociofamiliar con la atención centrada en la persona, con escenarios que estén propicios para que se pueda gestar dentro de las propias familias esta toma de conciencia de que el adulto mayor debe ser partícipe en ella. Y por supuesto, el abordaje de los medios de comunicación como la mejor plataforma para en este caso, para la toma de conciencia. En el texto de Pensando las organizaciones bajo las imágenes de Gareth Morgan, que publiqué en el año 2017 con un equipo de investigadores, hago especial énfasis en reconocer que el contexto sociodemográfico que nosotros vivimos en la actualidad es un marco de referencia para, en este caso, generar políticas de atención a los adultos mayores, y no solamente a ellos, sino al resto del grupo poblacional. De hecho, coincido con lo que Claudia Soraya mencionaba, tratar la gerontología desde todos los grupos etarios. Por eso es que en nuestra Universidad Francisco de Miranda, a través del programa de gerontología, que formamos tanto técnicos superiores universitarios como licenciados en gerontología, desde que se ha pronunciado a partir de la Organización Mundial de la Salud esta década del envejecimiento saludable, nos hemos empeñado en abocarnos a estas 10 dimensiones o áreas de atención que presenta este decálogo del envejecimiento saludable. Por eso es que quiero, de manera enfática, mostrar algunas, si se quiere, acercamientos, no solamente en el campo teórico, sino de las experiencias que nosotros hemos abordado allí. Comparto con ustedes una casi noche en nuestros médanos de Coro, como catalogado como Parque Nacional. El segundo tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la salud y el envejecimiento. ¿A propósito de qué? De lo que convoca el título de esta conferencia. Y quiero citar, por ejemplo, algunos marcos jurídicos normativos internacionales que, de hecho, me antecedía Tania y hablaba de esa línea de tiempo importante. Yo pienso que uno de los que ha hecho un detonante trascendental ha sido el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, porque de hecho hace realce a las personas mayores dentro de ese proceso y desarrollo de los países, y que a partir de su participación la salud y el bienestar de estas personas sea, en este caso, fomentado con esa, si se quiere, esa nueva forma de ver su propio envejecimiento. Y para eso es necesario que se puedan crear entornos que sean favorables, propicios y pertinentes para el favorecimiento de esa salud. Y de allí entonces emerge lo que nosotros, en contraste, también como lo que he presentado anteriormente, el envejecimiento saludable, que ya todos conocemos como ese aprovechamiento de esas oportunidades de salud, participación y seguridad que ya la Organización Mundial de la Salud presentaba desde el año 2002. Y hay un informe también interesante que presenta sobre envejecimiento y salud de la OMS, donde hace un especial énfasis en reconocer esas carencias que realmente existen en la asistencia, si se quiere, sanitaria, porque las personas se ven como meros receptores de la salud por las mismas limitaciones a veces de la funcionalidad que puedan presentar en la etapa de la vejez. Y que existe un modelo centrado en la carencia. De hecho, el lenguaje que maneja el sistema, si lo vemos, sistema público de salud,
realmente se centra en las carencias de la vejez más que en las potencialidades que puede encontrarse en la vejez. De hecho, cada posición está polarizada y se reafirman valores que realmente distan de lo que nosotros vemos, si se quiere, por lo menos en Venezuela, adultos mayores con otras posiciones que yo compartiré dentro de un momento, con otro trabajo hacia el favorecimiento de un envejecimiento saludable. Entonces allí es necesario que nos hagamos la pregunta, ¿por qué actuar realmente en materia de envejecimiento y salud? Tal como lo refiere, en este caso, la conferencia que ha citado el Quindío. Entonces, ¿por qué actuar realmente en materia de envejecimiento y salud? Y allí entonces nosotros nos abocamos al desarrollo de nuevas formas de entender el envejecimiento, la vejez y el adulto mayor. Comparto con ustedes el balcón de los Arcayas, ubicado en la zona colonial. Desde 1500, 1400 aproximadamente está esta casa. El tercer tema tiene que ver con las nuevas tecnologías para un envejecimiento activo y saludable. Nosotros vemos cómo en estos últimos 2 años la participación de los adultos mayores en el escenario tecnológico ha ido calando cada vez más ese empoderamiento o posicionamiento. Por eso es que debemos otorgarle, si se quiere, un realce a la educación en materia gerontológica, en materia de buen envejecimiento durante toda la vida. Porque nosotros, en el término de esta nueva era de las tecnologías de información y comunicación, el adulto mayor se ha empoderado de esos espacios y se debe reconocer esa participación del adulto mayor no solamente en el ámbito de las tecnologías, de las redes sociales, sino como copartícipe de la creación de eso como tal. Y reconocer que en este trabajo de cuidado del adulto mayor no se vea el uso de las tecnologías como una oportunidad solamente para la sanitización o, una vez más, seguir reproduciendo los estereotipos o patrones estereotipados que siguen o circundan en torno a la vejez y al envejecimiento. El cuarto tema, porque esto la idea es crear ese espacio para que se puedan idear formas de intercambio de experiencias al finalizar la conferencia. Y en este cuarto tema, que tiene que ver con el envejecimiento productivo y longevidad hacia un nuevo paradigma, comparto experiencias, por ejemplo, de adultos mayores, que los referí hace un momento, empoderados de las tecnologías de información y comunicación, pero también de escenarios comunicacionales como radio, TV y otros medios electrónicos, porque estamos envejeciendo, aunque de forma diferente, tenemos escenarios particulares donde nos encontramos, porque la idea es trabajar con estos adultos mayores y contribuir. En la actualidad, tengo un grupo de adultos mayores a nivel nacional con 470 adultos mayores y muchos abocados hacia, aparte que soy asesora de los trabajos que ellos desarrollan en los medios de comunicación, desarrollan ellos a través de programas de radio donde presentan secciones de experiencias, de anécdotas, de formación de las otras generaciones y también de un buen envejecimiento. Formación de líderes sociales, que de hecho en nuestras comunidades son los adultos mayores los que toman la batuta para la toma de decisiones en este caso en las comunidades. Comparto la Casa de las Ventanas de Hierro, que también forma parte del patrimonio de nuestra ciudad. ¿Por dónde entonces podemos empezar? Después que he mostrado este escenario desde el punto de vista de acercamientos teóricos, de experiencia, ¿de dónde podemos entonces empezar en materia de salud, en materia de desarrollo, hasta en materia de investigación? Primero, reconociendo que debemos unir esfuerzos para que podamos crear líneas de investigación multidimensionales, sobre todo entendiendo al principio, como lo decía, la gerontología no solamente desde la concepción del envejecimiento, del estudio del envejecimiento a nivel biológico, psicológico y social, sino también cultural y espiritual. Que podamos desarrollar grupos de investigación multicéntricos, no solamente a través de lo que compartimos con la Universidad del Quindío, la Universidad de Guadalajara y otras universidades a través de la red panamericana, sino que también podamos integrar a las comunidades, a los estudiantes y a nuestros egresados en esta intencionalidad de investigación. Que podamos convocarnos a través de estudios de posgrado que estén
tributando a propagar la investigación gerontológica y sobre la base de estos escenarios que he compartido con ustedes. Programas y proyectos de divulgación de conocimiento científico que podamos hacer realce en que el gerontólogo debe salir de los espacios del claustro, de la oficina, del claustro, en este caso de las universidades y las aulas, y que vaya hacia allá, a donde está el adulto mayor, donde está su familia, los distintos grupos intergeneracionales, porque si entendemos el envejecimiento como ese proceso que forma parte del ciclo vital humano, debemos preparar para la vejez desde las tempranas edades. Trabajar por la organización social y sobre todo el desarrollo de redes de apoyo a nivel familiar y a nivel comunitario. Comparto algunas de las experiencias que realmente solidifican lo que he estado comentando con ustedes hasta este momento, y ustedes lo pueden cliquear en la web a través de colocar, por ejemplo, Sandra Quintero Gerontología o Gerontología en Venezuela, y podrá emerger de la web alguna de las experiencias que hemos trabajado, por ejemplo, las publicaciones en la revista Q-Mayor, con el trabajo que tenemos ahorita, los convenios que hemos desarrollado a nivel tanto de las instituciones nacionales como internacionales, el trabajo con la Universidad de la Tercera Edad, donde formamos adultos mayores, y que no solamente se forman ellos, sino que ellos también son formadores de otros grupos de adultos mayores. Y aquí ustedes lo pueden buscar a través de esta dirección de UNITRES. El abordaje de los medios de comunicación, que para este tiempo, sobre todo la pandemia, ha permitido que afloren nuevas formas de abordaje del envejecimiento, de la gerontología y la formación también de nuestros estudiantes a través de los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión y medios electrónicos. Hay una experiencia particular que desde el año 2017, como asesora de la Asamblea, en primer lugar la Asamblea Nacional Constituyente y posterior la Asamblea Nacional, se pudo crear la Ley de Protección y Desarrollo Integral del Adulto Mayor, una ley que se promulgó para el año pasado 2020, a finales del año 2021, y que hoy precisamente ya se le dio impulso, hace un momento me lo comunicaban, en la Asamblea Nacional, porque a través de este acompañamiento como asesora es deber del gerontólogo no solamente quedarse en el espacio de la oficina, en el espacio del trabajo inmediato, sino propagar el conocimiento para lo cual ha sido formado, allí en sus comunidades, allí en el Estado, allí en las funciones gerenciales que tienen las distintas instancias con competencia para la atención del adulto mayor, pero también en el desarrollo de las políticas de atención a los distintos grupos etarios, pero en especial al de los adultos mayores. Y en esta ley, de la cual presento como una experiencia de todo lo que ha significado esto que he compartido con ustedes en materia de salud, de bienestar, de desarrollo y de investigación, es que por primera vez se incorpora el tema de gerontología y y gerontólogo como el especialista encargado de esta atención como tal. Y ahí comparto algunas de las publicaciones que en la misma medida, y siempre lo digo, conocimiento que se comparte, conocimiento que se refuerza, algunos de los libros que hemos publicado en el campo de la gerontología y que sirven de consulta para todos nuestros egresados. Actividades que, por eso que insisto en que el gerontólogo en formación y aquel que egresa no debe perder el contacto con las comunidades, porque es allí donde está realmente la fundación del conocimiento que nosotros podemos tener en el campo de la gerontología. Clubes de adultos mayores que hemos creado, nosotros le llamamos aquí en Venezuela Club de Adultos Mayores o Círculos de Adultos Mayores, que allí los pueden observar a través del trabajo integrado intergeneracional, del que insistía. Es necesario que nosotros propaguemos la toma de conciencia desde tempranas edades sobre el trato digno hacia el adulto mayor. Programas destinados a la preparación del personal que está próximo a jubilarse y todo eso, aunque algunos digan esto, ¿cómo esto enlaza en este desarrollo de esta conferencia? Bueno, porque la idea es estrechar el sentido de pertenencia de la gerontología hacia no solamente la formación del profesional, sino para dónde está dirigida esa formación de ese profesional. Y algunos eventos que hemos seguido insistiendo, no solamente para nuestros profesionales, sino para las instancias que atienden a los adultos mayores, y que se pueda, a través de esta formación de simposios, de panel,
que sean para las instituciones de salud, instituciones sociales, educativas, legislativas y hasta políticas, poder desarrollar ese sentido de, en este caso, de sensibilidad frente al tema del adulto mayor, desplazando lo que ya insistía hace un momento, la imagen estereotipada y de sanitarización de la atención del adulto mayor. Las vinculaciones nacionales e internacionales, que en este caso siempre hemos referido, ponemos a la orden la Red Panamericana de Universidades, Programas y Carreras de Gerontología, que convoca a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, y por supuesto la Universidad de Quindío en la labor bien cercana que hasta el momento lleva Claudia Ladino, y que ha sido estrechada a través de muchas de las conversaciones y trabajos que hemos integrado y del cual me encuentro realmente agradecida. La Universidad del Adulto Mayor como una universidad que desarrolla el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, donde nosotros también hacemos vida, porque estamos inmersos en las instituciones que tienen que ver con la atención del adulto mayor. UNI3, que es la Universidad de la Tercera Edad, que está vinculada a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y que nosotros tenemos como sede en la ciudad de Caracas, y tenemos, ustedes lo pueden observar a través de esa página, la vinculación estrecha formativa de estos adultos mayores, como lo mencioné hace un rato. Y por supuesto, transversalizar la investigación en todo el proceso formativo, social, educativo, de salud, legislativo que pueda desarrollar el gerontólogo, tanto en formación como el egresado. Comparto el Paseo Talavera, que es parte también de la zona colonial y donde nos convocamos para alguna tertulia, algún encuentro, alguna conversación. Quiero cerrar esta presentación con esta reflexión. Es necesario ocupar temas mayores en todos los sistemas de nuestros países, y es deber del gerontólogo actuar desde la óptica de la salud para promover un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable. Allí está la referencia del correo gerontologiaaldia@gmail.com. Espero que haya sido de su agrado, que pueda entonces, después de esta presentación, compartir las inquietudes, preguntas, que ustedes puedan tener en torno a lo que he compartido con ustedes, y bueno, lo que podamos también enriquecer en esta. Y un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra Beatriz, por esa excelente presentación también, que junto con la doctora Tania Matilde, pues nos han dejado tantas provocaciones como lo dije ahora, y definitivamente nos insta a pensar en todos esos desafíos que nos esperan y que desde la gerontología tenemos que empoderar y liderar, por supuesto, y acompañar aquellas otras ideas y aquellas otras iniciativas que están en línea directa con lo que se piensa y a lo que está apuntando en sus 4 áreas de acción que está promoviendo la OPS para la década del envejecimiento saludable. Es que son 10 años donde tenemos que ponernos en escena, donde debemos ser los protagonistas y las personas que más abanderemos estos procesos en pro, justamente, valga la redundancia, para alcanzar, para desarrollar, para vivir ese envejecimiento saludable, activo, exitoso, óptimo, procurar por que estas personas que están viviendo muchísimos más años, pues también lo vivan dentro de la funcionalidad, pero por supuesto es la convocatoria que se hace a los diferentes sectores de toda la región para que apuntemos hacia el mismo horizonte. Escuchamos entonces las inquietudes o los aportes, doctora Claudia Soraya Nivia, y escuchamos también a los otros compañeros. Doctora Claudia Soraya. Qué pena, otra vez yo. Yo voy muy preguntona. Sigo insistiendo en el tema de que uno cosecha lo que uno cosecha, uno recoge lo que cosecha, es el decir, ¿sí? El envejecimiento y la vejez son el resultado de todas las etapas del ser humano. Sigo insistiendo, el gerontólogo
no debe centrarse solamente en que el envejecimiento empieza a los 60 años, sino que ese envejecimiento es un proceso que se da. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2014, 2030, perdón, yo me equivoco, que es uno de los problemas que me quedó con la enfermedad, habrá 3 adultos, 3 personas viejas por cada 60, del 13% puntos de la población va a ser vieja para el 2030, perdón. Entonces ahí es donde uno se pregunto a quienes están en línea, incluyendo a las doctoras. ¿Ustedes conocen desde la OPS la estrategia MHGAP y conocen la estrategia APS? Sí, de hecho, por lo menos en el campo de la gerontología que trabajamos aquí en la Francisco de Miranda, nuestras líneas de investigación se orientan hacia la atención primaria de salud. Y de hecho, en la conferencia que trabajamos en la mañana con la Universidad Autónoma de Campeche, precisé realmente desde las líneas de investigación de la atención primaria de salud que nosotros desarrollamos en el campo psicosocial, en el campo sociocultural, en el campo hasta investigativo, no solamente el reconocimiento de la atención primaria de salud, sino el énfasis en potenciar las capacidades funcionales de las personas mayores y el énfasis en trabajar el envejecimiento desde las tempranas edades. De hecho, esto nosotros lo hemos insistido en el país y hoy se presentó como parte de la convocatoria que hicieron en la Asamblea Nacional, y es que nuestra ley, esta ley que por primera vez la acompaña un gerontólogo, y Dios me ha dado la oportunidad de asesorar esta ley en el campo de la gerontología, se insta a todas las instituciones públicas y privadas educativas a incorporar la cátedra de envejecimiento en las escuelas de Venezuela. Entonces, al principio uno cree que esto es así, bien chévere, muy, si se quiere, muy de trascendencia formativa, pero también nos convoca a que podamos idear un buen diseño de trabajo pedagógico que pueda realmente calar en el estado cognitivo de los niños, de los adolescentes, de la educación andragógica y de la educación jerogógica. Porque no serían, en este caso, a veces se dice muy fácil, pero las estrategias, en este caso didácticas, son particulares por cada grupo de edad. E insistimos precisamente en ese sentido. Pero eso se debe, o sea, no solamente en la parte educativa, sino, por ejemplo, en la formación académica universitaria, desde todos los enfoques, porque acordemos que el envejecimiento y la vejez es un proceso transversal, y muchas veces entramos, por ejemplo, el envejecimiento o la vejez simplemente en el geriatra que tiene que medicar, ¿sí? Y hace poco a mí me está tratando una epileptóloga, y ella me pedía, Claudia, si tú nos puedes apoyar desde el enfoque de las demencias, ¿cómo hacemos para poder trabajar el tema de las demencias? Como Asociación Colombiana de Neurólogos, estamos muy interesados en trabajar eso. La epilepsia también, la Organización Mundial de la Salud la declaró como la segunda enfermedad de mayor comorbilidad a nivel mundial. Y cuando la epilepsia se da a una edad tardía, es mucho más complicado de tratar el paciente. Entonces ahí es donde uno dice, también hay que formarnos en la estrategia de MHGAP desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es una estrategia que entrena al
al profesional, al tecnólogo, en cómo identificar esas 10 principales enfermedades mentales y saber si se puede trabajar en ese primer nivel de atención desde APS o se tiene que mandar a un segundo nivel. Que muchas veces cuando llega el paciente, lo que hace es que, ay, no, me desencarté y lo mandé, porque no se identificó de manera temprana. Y también tenemos que llevar a orientar también a los docentes a que identifiquen también qué patologías pueden estar sufriendo esos niños que los lleva de pronto en la edad adulta realmente desarrollarlas. Esos procesos, por ejemplo, de alimentación, de amor, de cariño, de todo eso, si se hace desde temprana edad, va a ser un adulto mayor con un mejor manejo y un mejor desarrollo de esa vejez, que es lo que buscamos en últimas, una vejez, un envejecimiento y una vejez saludable. Muchísimas gracias y disculpen la demora. No, a usted, muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia Soraya. Como siempre, es muy agradable escucharla y también desde su sapiencia que comparta con nosotros todos sus parte de sus conocimientos que son muchísimos. Tenemos una pregunta en el chat de la profesora Lina María Sánchez Parra. Buenas noches. Desde la experiencia de las dos conferencistas y la lectura de las necesidades de la población mayor en nuestros países, ¿en qué temas deberíamos profundizar desde la academia en el proceso formativo de los futuros gerontólogos? ¿Qué capacidades humanas y académicas debemos entrenar en los estudiantes para prepararlos a responder a las demandas de la población mayor? Doctora Tania, doctora Sandra. Bien, pues a mí me gustaría hacer un comentario respecto a estas inquietudes de parte de Lina. Definitivamente es volver a mencionar lo que ya hace un momento les compartía. Hablar de formación de recursos humanos en gerontología es una cuestión complicada porque ya nos lo decía la doctora Diana, ¿sí era Diana? Claudia Soraya, perdón, que es importante trabajar desde edades tempranas, ¿sí? Entonces, yo coincido con ella y con muchos de aquí en el chat que han estado escribiendo sus comentarios. Definitivamente, desde el trabajo colegiado, nosotros como docentes en las academias, debemos de formar a nuestros gerontólogos primero con romper esta visión de que solamente van a trabajar con adultos mayores, sino que van a trabajar con toda la población, desde niños hasta adultos mayores, y efectivamente que el temas de envejecimiento tienen que ver en cualquier momento, ¿no? Ya lo decía alguien y lo leí por el chat. A veces se piensa en vejez a partir de cierta edad y no, envejecemos desde el momento en el que nacemos, ¿no? Desde el momento en que, bueno, ya es la creencia de cada quien, pero desde el momento en que hay una fecundación, desde ahí comienza el periodo y el proceso de envejecer. Y yo creo que nuestro reto es primero entender hacer una buena labor con nuestros estudiantes, de que ellos rompan con estos paradigmas para que entonces ellos puedan allá afuera dejar claro este conocimiento, porque si ellos no lo tienen claro va a ser muy difícil que lo puedan transmitir en la comunidad. Gracias, es toda mi parte. No sé si Sandra quiera agregar algo. Sí, cuando se habla de la formación de los profesionales, por lo general siempre se va al hecho de lo que la currícula, en este caso, aborda, ¿no? En el campo de las competencias, en el campo de lo que es el hacer del gerontólogo. Y eso es importante. Pero también, por otro lado, debemos abordar aquellos que forman a los profesionales, ¿no? Porque a veces nos podemos encontrar, y no es desconocido para ningún director, que tenemos profesores que siguen reproduciendo
esos patrones de negación de la vejez, de negación del envejecimiento, y lo están volcando a las aulas de clase. Entonces, él a veces rompe realmente con ese proceso formativo que realmente debe tributar a sensibilizar a ese estudiante en formación. Esas son cosas que nosotros debemos revisar como directores, como profesores, ¿ves? Porque no podemos entonces tener un doble discurso de apostar por formar un profesional íntegro, capaz de formarse con valores, con competencias instrumentales, con las competencias propias de la carrera, sino también con el sentido humanista y humanizado de esa atención del adulto y la adulta mayor. Y el sentido de conciencia de que el envejecimiento es un proceso natural, normal del ciclo vital humano, que puede tener distintas variantes, como lo decía la doctora que hizo la intervención, y seguramente podrán ustedes también concebirlo. Tiene muchas variantes porque nosotros envejecemos en la medida que tomamos la decisión de cómo envejecer. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos los responsables principales de cómo vivir nuestro envejecimiento. Es por allí, pienso yo, que nosotros debemos hacer ese abordaje y que realmente la formación de estos profesionales tribute a la atención real del adulto y la adulta mayor. Por eso es que yo insistía en que el estudiante en formación esté cercano al adulto mayor desde los primeros, en este caso, los primeros cursos, los primeros semestres o los primeros años de formación. Y que se entienda que el adulto mayor no es un ser que está solo allí, sino que también tiene una familia, tiene una comunidad, tiene un estado, tiene unas políticas y también hasta allá debe alcanzar el trabajo del gerontólogo. Pienso que por allí puede ser, en este caso, direccionada ese abordaje. Disculpen yo otra vez. Otro abordaje que se tiene que hacer es el abordaje profesional de nosotros todos, incluyendo las ustedes doctoras. Es ¿Por qué? Porque es que a nosotros no nos preparan para enfrentar las situaciones que muchas veces tenemos que vivir y tenemos que enfrentar con muchos adultos mayores o en los contextos en los que ellos están. Entonces, psicológicamente no estamos preparados para hacer esos abordajes y para saber cómo asumirlos. Lo digo pues también porque la parte de la enfermedad mía no es tanto por la parte de ese abordaje, sino por la carga laboral a la que uno se enfrenta, en la cual no piensa en uno, sino en darle respuesta a los demás. Y no se piensa en el propio profesional. Bueno, en el caso que presenta la doctora, pienso que hacer, en este caso, se quiere algunos juicios de valor en generalizar que no estamos preparados, creo que debemos revisar nuestra formación como tal, ¿no? Si bien es cierto que cada día nos encontramos con nuevas situaciones que realmente nos cuestionan como profesionales, también es cierto que nuestros profesionales de la gerontología, que muchas veces se encuentran, si se quiere, a expensas de encararse con otras profesiones, porque no es fácil, y eso de hecho cuando lo conversábamos en una oportunidad, un congreso con México, que es la que tiene de hecho más universidades que forman profesionales de la gerontología, enfrentarse a un escenario tanto laboral, tanto profesional, pienso que debe ser un profesional, en este caso un gerontólogo íntegro, ¿no? Y por eso es que nosotros, de hecho lo habíamos conversado Tania, Claudia, nosotros hemos ido trabajando poco a poco en ese proceso de revisión de cada una de nuestras currículas, de nuestros pensum de estudio, que realmente si nuestro abordaje como gerontólogos es el estudio del envejecimiento a nivel biológico, psicológico y social, por ejemplo en la Francisco de Miranda nosotros preparamos en el campo de la psicología del envejecimiento, de la gerontología social, de la gerontología educativa, de la gerencia gerontológica, porque
la multidimensionalidad del ser humano, a veces nosotros como profesionales todos nos quedamos cortos frente a los, si se quiere, las situaciones que se puedan presentar en este propio envejecimiento que cada día va demandando la atención de un profesional mucho más preparado. Muchas gracias, doctoras. Hay dos preguntas. ¿Cómo se podría fomentar de manera efectiva las alianzas intergeneracionales que plantea la década del envejecimiento saludable? Y tenemos la mano levantada de Ángela Loaiza. Entonces, escuchamos la respuesta a la primera pregunta. Bien, Diana, muchas gracias. Sí. Lo intergeneracional creo que le toca muy bien a Tania. Sí. Bien, pues definitivamente tiene que ser con los proyectos intergeneracionales. No hay mejor manera de poder fomentar esta iniciativa, sino que actuándolo, ¿no? O sea, llevándolo a cabo. Para nosotros que estamos en este medio, de repente la palabra no nos suena algo no familiar, ¿no? Algo no conocido, estamos acostumbrados. Pero yo a mis alumnos les pongo el ejercicio, la primer clase, que le pregunten a su familia, a personas con amigos, hermanos, papás, abuelos, que les pregunten qué entienden por intergeneracional. Y la gran mayoría no lo saben, contestan cosas muy graciosas, ¿no? Como han dicho así como de, ¿tiene que ver algo con los dientes? Y yo, ¿con los dientes? O sea, hay personas, hay quienes dicen, no lo sé. Entonces, yo creo que el mayor, perdón, la mejor forma de que algo funcione es dándolo a conocer. Si no se conoce, si no se trabaja en ello, entonces no hay manera de que entonces esto se vincule a lo que estamos, bueno, buscando, ¿no? Esta década del envejecimiento saludable. Y definitivamente yo estoy convencida que el gerontólogo es el responsable de este tipo de programas. Ningún otro profesional de la salud, ni de cualquier otro profesional, ni psicólogos, ni médicos, ni trabajadores sociales, sino el propio licenciado y licenciada en gerontología es el responsable de este tipo de actuar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania Matilde. Escuchamos entonces la última pregunta de Ángela Natalia Loaiza Arcos. Si no me falla el radar, cuéntanos. Buenas noches con todos. Pues más que una pregunta, quería hacer como un tipo de aporte en cuanto a lo que se ha mencionado de que pues el papel del gerontólogo es proporcionar a un futuro y en un presente la atención centrada en la persona. Yo pienso que esta atención no solo depende de los esfuerzos que podamos tener como comunidad gerontológica, sino también de los esfuerzos que hagamos para hacer lazos con las otras carreras que están inmersas en la salud, porque como tal nosotros no somos los que nos encargamos de la salud física, mental, de toda la salud como tal de la persona. Nosotros somos como el medio que encamina o que acopla todos esos factores que afectan a las personas, pero como tal hay otros profesionales que se encargan directamente de darle solución a esos problemas. Entonces creo que más que deberíamos como iniciar como una tabla de conversación de comunidad en la salud para poder lograr con ese objetivo de la década del envejecimiento, para lograr un envejecimiento activo, no solo de parte de la gerontología, sino de parte de la comunidad, del Estado, porque es una labor de todos, como antes mencionaba, un lugar seguro para vivir en todas las etapas, es un lugar bueno para todos y para envejecer. Entonces pienso que es como esa la labor. Gracias, Ángela. Así es, definitivamente este lema de una sociedad para todas las edades es algo que va a abonar a la década del envejecimiento saludable. Pensar en que los espacios no sean restringidos para ciertas personas, ¿no? O sea, vamos a un parque y inmediatamente al ver que es para niños, ya tú como más adulto no te puedes permitir estar ahí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer espacios que favorezcan estas relaciones intergeneracionales?
fomentarlo, incentivarlo es lo mejor. Ustedes, como licenciados en gerontología, son los que tienen que hacer esto, pero también fomentar e impulsar políticas públicas para que la infraestructura también de nuestros espacios cambie y pueda propiciar este tipo de interacciones. Bueno, Muchísimas gracias. Fíjate, Ángela, que hay algo que tú resaltaste sobre la importancia de que el gerontólogo se vincule, trabaje en equipo con otros profesionales de la salud y no de la salud, también tiene que trabajar, ¿no? Porque de hecho, una de las cosas que en una oportunidad dije, el gerontólogo tiene que trabajar también con el ingeniero. Si va a desarrollar un ingeniero una construcción de algún centro de atención para el adulto mayor, por ejemplo, el gerontólogo con su conocimiento, en este caso sobre las posibles barreras, en este caso de acceso, o barreras que pueden propiciar las caídas en los adultos mayores, debe ser orientador de ese ingeniero. Y como ese, que no es del campo de la salud directamente, con los que son de la salud también debe trabajar en equipo. Pero el gerontólogo nunca se debe sentir menos que otro profesional de la salud. Nosotros hemos insistido en eso. De hecho, el gerontólogo en nuestro país está trabajando no solamente en el campo de la salud, porque de hecho estamos con nuestro manual descriptivo de cargos verdaderamente legales, sino también en distintos ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ecoturismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa. Nosotros tenemos profesionales de la gerontología que son militares, que son médicos, que trabajan con enfermeras, o sea, que estamos incursionando en los distintos espacios. Allí donde la persona envejece, hace falta un gerontólogo. Allí en la institución donde se jubila el personal, hace falta un gerontólogo. Donde es necesario que el personal de una organización, de una institución, sea de cualquier naturaleza, necesite la consolidación de un buen envejecimiento, que sea productivo personal y laboralmente hablando, hace falta un gerontólogo. Entonces, pienso que desde esta experiencia podemos trabajar en ese sentido, posicionando al gerontólogo, sobre todo en este marco de la década del envejecimiento saludable, es el momento propicio para empoderarnos. El informe Forbes habla de que una de las profesiones de esta década, de este tiempo, importante precisamente es aquellos que estudian el envejecimiento humano. Y nosotros, como gerontólogos, debemos hacer valer ese derecho del estudio del envejecimiento en nuestra universidad, en nuestras comunidades y sobre todo a nivel de nuestro entorno legal, político e institucional. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, aquí nos podríamos quedar debatiendo sobre tantos temas, sobre tantas posibilidades, sobre tantas ideas. Y este es un cierre apertura. Por supuesto, es el comienzo de una discusión y de unas oportunidades muy grandes y muy importantes para todo nuestro gremio, para los diferentes sectores que trabajan en pro de la población adulta mayor, de las personas que ofrecen los servicios de atención sociosanitaria para los adultos mayores. Es una invitación también a los gobiernos, por supuesto, a que se vinculen desde sus políticas, desde sus planes de desarrollo para que tengan en cuenta, por supuesto, estas 4 áreas de acción, porque pues debemos estar en esos entornos propicios para poder desarrollar todas las acciones. Doctora Tania Matilde, doctora Sandra Beatriz, de nuevo, mil y mil gracias por su generosidad, por su tiempo, siendo respetuosos pues del espacio que ustedes tenían disponible. Entonces damos el cierre a esta primera de varias conferencias que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, muchísimas gracias a los profesores, a los egresados, y vemos que también tenemos a unos profesores de México y de Venezuela que nos están acompañando. Muchísimas gracias, y vamos a dejar en el chat el correo del programa de gerontología de la Universidad del Quindío para que todas las demás inquietudes que de pronto
quedaron allí sin plantear, nosotros las transmitiremos a las doctoras para que ellas también nos den su opinión. Una muy feliz noche para todos y hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias.